La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a martes 19 de enero y vamos a comentar el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28, que nos va a hablar este Evangelio de los mandamientos. Los fariseos se van a enfadar con Jesús porque no cumple un mandamiento. Entonces vamos a intentar explicar en el día de hoy qué mandamientos era importante para Jesús cumplir y qué mandamientos les daba menos importancia y no le importaba saltárselos a veces. ¿Y por qué? Y vamos a intentar entender también si el objetivo de un cristiano, de un discípulo de Jesús, es cumplir los mandamientos o no es ese su objetivo. Pues vamos a comenzar escuchando el Evangelio. Marcos 2, 23 al 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él». Y les decía: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Van los discípulos de Jesús un sábado caminando por un sembrado y van arrancando espigas para comérselas porque tenían hambre. Sabéis que Jesús con sus discípulos llevaban una vida sacrificada. Uno de los sacrificios que hacían era que caminaban mucho, de un pueblo a otro para predicar. Daban largas caminatas, eso es un sacrificio. No siempre tenían que comer. A veces les invitaba una persona a comer y comían comidas muy ricas y abundantes. Pero otras veces no tenían que comer porque dependían en cada momento de con qué personas se encontraban, la generosidad de esas personas. En el fondo dependía de la voluntad del Padre, de lo que el Padre dispusiese en cada momento para ellos. Así que Jesús les enseñó a llevar una vida sacrificada. Y aquel sábado se ve que llevaban tiempo largo sin comer y tenían hambre, entonces iban arrancando espigas y se iban comiendo el grano. Pero había una ley que decía que el sábado no se podían arrancar espigas, no se podía recolectar. Y le dicen los fariseos: «¿Por qué tus discípulos hacen esto el sábado? Si no está permitido, están incumpliendo la ley». Y Jesús les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que eran unos panes que estaban frente al altar en la presencia de Dios, ofrecidos a Dios. Pues comió David de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, esos panes,
y se los dio también a quienes estaban con él. Ese es el ejemplo que les pone Jesús. Decís que mis discípulos incumplen el sábado, la ley del sábado, porque arrancan espigas el sábado, pero también el rey David, cuando él y sus hombres estaban faltos y con hambre, hizo una cosa que según la ley no estaba permitida, que es comer de los panes de la proposición. Y entonces continúa Jesús diciendo: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, las leyes se hicieron para ayudar al hombre, al ser humano, a las personas. Y no se hicieron las personas para ayudar a las leyes, sino las leyes para ayudar a las personas. Así que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Señor de las leyes, de la ley del sábado y de ese tipo de leyes. Vamos a ver. Vamos a explicarlo un poco más profundamente. Jesús diferencia entre los 10 mandamientos de la ley de Dios y las leyes humanas que se han añadido a esos 10 mandamientos para detallar más cómo debe ser el comportamiento del ser humano, de las personas. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, que se los dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, esos hay que cumplirlos siempre. Esos no se puede decir, pues ahora no hay motivo para cumplir este mandamiento. No. Los 10 mandamientos de la ley de Dios nos piden, son necesario cumplirlos en todo momento y en todo lugar. No hay motivos, no hay excusas para no cumplir alguno de los 10 mandamientos. Sin embargo, la ley del sábado, que es una ley humana, no una ley divina, no es una ley dada por Dios, sino una ley escrita por los hombres, ese tipo de leyes humanas están en función de ayudar a las personas. El sábado es para el hombre. Y no al contrario, no están las personas en función para servir a las leyes, sino que esas leyes humanas están para servir a las personas. Y por lo tanto, según las circunstancias, el cumplimiento de esas leyes puede a veces no ser conveniente. Por ejemplo, la ley de no recoger espigas el sábado. Habitualmente es una ley que está bien, porque el sábado hay que dedicarlo a Dios, no a trabajar. Como los judíos hacían así, el sábado era para Dios, nosotros es el domingo. El domingo es para Dios, no para trabajar. Ahora bien, hay circunstancias determinadas en las que esa ley de no arrancar espigas el sábado ya no es lo esencial, porque si estás con mucha hambre un sábado, puedes arrancar espigas y comértelas, comerte el grano. Como los domingos no hay que trabajar. Pero un médico, por supuesto que puede curar a un enfermo un domingo. Estaría bueno que no curase a un enfermo por ser domingo. Por supuesto que debe curar a un enfermo aunque sea domingo. Y así decimos con otros trabajos esenciales o con otro tipo de leyes que son leyes humanas que se pueden modificar según las necesidades y las circunstancias. No por cualquier capricho, pero sí cuando una circunstancia suficientemente grave nos pida modificar esa ley en ese momento. Esa es la explicación de Jesús sobre cumplir los mandamientos o no cumplir los mandamientos. Cuándo hay que cumplir los mandamientos y cuándo no es necesario cumplirlos. Y es muy importante diferenciar entre los 10 mandamientos de la ley de Dios, que esos
no hay excusa, hay que cumplirlos en todo momento y en todo lugar. Y los mandamientos humanos que nosotros hemos añadido después, que a veces no es necesario cumplirlos, según las circunstancias y las necesidades de cada momento. Y ahora vamos a leer lo que dice el Catecismo sobre esto y vamos a comprender que para el cristiano no solo se trata de cumplir los mandamientos. Cumplo los mandamientos y ya está, me limito a eso. No. El cristiano tiene que tender hacia la santidad. Y por lo tanto, debe ir más allá del cumplimiento de los mandamientos. Debe ir a la plenitud del amor, que es la vida del Espíritu Santo. Ser movidos por el Espíritu Santo. Ser movidos en todo momento por el amor de Dios. Y eso es a lo que debe aspirar el cristiano. No simplemente a cumplir los mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento dice: dar culto a Dios el domingo. En concreto, ir a misa los domingos y fiestas de precepto. Bien. Pero no basta con ir a misa el domingo. Hay que ir de corazón. Hay que vivir la misa con el corazón. Hay que entregarle al Señor la propia vida durante la misa y rezar por el mundo entero. Y dejar que la palabra de Dios nos hable y nos cambie, y comulgar llenos de gratitud. Entonces no basta con cumplo, voy a misa y ya cumplo. No, hay que vivir la plenitud del amor, que es vivir la misa con el corazón. Os recomiendo que leáis los números 1965, 1966 y 1968 del Catecismo. Vamos a leer nosotros ahora algo de ellos. Número 1965. La ley nueva o ley evangélica. La ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. La ley divina, natural y revelada son los 10 mandamientos. Pero hay algo más perfecto que la ley divina, natural y revelada. Hay algo más perfecto que los 10 mandamientos, que es la ley evangélica. Y vamos a ver cómo lo dice el Catecismo. La ley evangélica es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es decir, no solo cumplir los mandamientos, sino vivir las bienaventuranzas, que es más exigente que los mandamientos, va a más amor, más allá que los mandamientos. La ley evangélica es también obra del Espíritu Santo, es una acción del Espíritu Santo, y por él, por el Espíritu Santo, viene a ser la ley interior de la caridad, la ley del amor de Dios que vive dentro de nosotros. Esa es la plenitud de la ley evangélica, que significa vivir del Espíritu Santo que nos mueve al amor pleno, a amar como Jesús ama al Padre y a los hermanos. Y luego dice el número 1966. La ley nueva, que es la ley evangélica, es la gracia del Espíritu Santo, dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Esa es la nueva ley, el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos mueve, nos impulsa. Por lo tanto, no basta con cumplir los mandamientos, tenemos que conocer al Espíritu Santo, sus inspiraciones y dejarnos mover por él. Y esa es la plenitud de la ley, esa es la plenitud de la vida de un cristiano.
Y luego el número 1968 dice: la ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley. La ley evangélica, la ley del Espíritu Santo dentro de nosotros, lleva a plenitud los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pues podríamos seguir, os recomiendo que leáis esos números completos porque vais a aprender muchas cosas, pero nosotros por hoy lo dejamos aquí. Nos vemos adorando al Señor en la Eucaristía, en el programa Conversando con Dios. Vamos a pedirle al Señor que vivamos del Espíritu Santo, que Él te bendiga y que María te bendiga con su bendición maternal.